el evangelio de poder. El mundo debe conocer a ti y a mí, Dios escoge. Hola hermanos, Shalom. Que Dios los bendiga ricamente. Amén. Estamos aún todavía en tiempo de cuarentena. No sabíamos exactamente cuándo el Señor va a levantar este asunto. Hemos dicho ya tantas veces, este asunto, la peste, es bíblico y es del Señor. No puede el hombre cambiar. Dicen que ha de haber vacuna. Si Dios permite, va a haber vacuna. Pero si Dios no permite, tampoco va a haber vacuna. Y así que pues nosotros, como hijos de Dios, que estamos en las manos del Señor, bien guardados, tendremos mucha confianza en el Señor. Hay una esperanza viva para cada uno de nosotros. Bien, hermanos, quiero compartirles la muerte de José. Está en el Génesis capítulo 50, verso 15. Es la última parte, en los últimos versículos de Génesis. La muerte de José. A ver, vamos rápidamente porque el tiempo no apremia, el tiempo se va muy rápidamente. Y dice, ¿no? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hemos hecho. Acto de conciencia. Y recuerdan, siento de qué manera, cómo lo habían vendido sus hermanos a José. Tiene un paralelo este texto bíblico. Cómo vendieron al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, ¿verdad? Es la misma cosa. Aquí, por ejemplo, el temor culpable están mencionando ellos. Están recordando. Ahora que ya el papá murió, ¿verdad? Jacob, y pues ahora, ¿qué haremos con José? Quizá José nos va a aborrecer. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ¿qué cosa había mandado anticipadamente Jacob a sus hermanos? Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Te ruego. Eso es lo que Jacob había dicho a sus hermanos. Perdónalos. Como alguien dice, cierto, que perdonar cuesta, realmente cuesta, ¿no? Pero sí hay que hacerlo, ¿no? Pero hay mucho que hablar de José, ¿verdad? Claro que piensan, por ejemplo, los hermanos que le habían vendido a José porque lo aborrecían, en fin. Pero todo aquello el Señor había encaminado. Y todo era para bien, ¿verdad? No era para mal. Cuando un hombre de Dios, que tiene un corazón de Dios, hermanos, ¿sabes? Apenas que conoce algunos textos bíblicos, quizás cierto o a lo mejor, ¿no? Tiene en su corazón que no se puede dar el pago por mal. El mal hay que solucionarlo con el bien. Nos habla en Romanos, podemos abrir en el capítulo 12 de Romanos, vamos a ver rápidamente, que dice así, el capítulo 12, verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Ahí está la palabra, hermano. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Evidentemente sí han hecho mal los hermanos de José. Cómo lo vendieron, cómo lo tiraron a una cisterna, en fin. Pero todo aquello había encaminado el Señor. El Señor sabía, por ejemplo, que dentro de poco tiempo iba a haber un hambre, pero en la tierra de Canaán, ¿no? ¿Por cuántos años? Por 7 años, porque eso le había mostrado ya el Señor a través de las vacas flacas y vacas de buen aspecto, ¿verdad? Entonces, José se agarró de sus sueños y después, cuando estuvo ya en Egipto, sabía entonces que aquello ha de ocurrir sí o sí. Entonces, gracias a sus sueños también, José ha sido elevado
en el rango de segundo gobernador. O sea que era, por si acaso, como decir, por ejemplo, que Faraón era a la cabeza. Pero todo manejaba, todo administraba José. Bien, y dice, ¿no? El verso 17, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu Padre. Cuánto clamor aquí está la cosa, ¿no? Que confesión del pecado, la humillación de los orgullosos, en fin. Y cuando esto dice, y José lloró mientras hablaba. ¿Sabes, José, cuántas veces ha llorado, no? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo las veces ha llorado cuando ha llevado el ministerio de 3 años y medio. Las veces lloró. Hay un texto bíblico, por ejemplo, tan corto que dice, Jesús lloró cuando Lázaro había estado ya 4 días en sepulcro, ¿verdad? Que aparentemente al hombre es imposible, que nadie puede resucitar un hombre, además. Y cuando dijo María, inclusive, ¿sabes cuántos días son? 7. Claro, 7. Pero Jesús tenía poder y autoridad, y como la gloria de Dios se ha manifestado, y Lázaro tenía que haber salido. Bien, pero esta palabra, ¿no? Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Un temor grande tenían sus hermanos por la muerte de su padre. Pensaron ellos de que sus hermanos van a ser los esclavos de José, de su hermano. Ahora sí, como dicen, aquí está la venganza. Como ustedes me han vendido, ¿no? Y tantas penurias que yo he pasado en toda esta temporada, ahora me la van a pagar. Ahora que murió también el papá, como antes ya había muerto su madre también, ¿verdad? Cuando tenía a su bebé, Benjamín. Bueno, años pasan. Pero sin embargo, ¿qué dice pero aquí, no? El verso 19. Y les respondió José. Él personalmente respondió. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Eso dice, ¿no? Pero quiero ver un poco de Deuteronomio 32, 35. Aquí hay un texto bíblico. ¿Qué dice 32, 35 del libro de Deuteronomio? Es necesario, ¿cierto? También revisar un poco. 32, 35. Dice así. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero eso es lo que tenían realmente, ¿cierto?, en sus corazones los hermanos de José. Mía la venganza. Yo lo voy a pagar. Pero sin embargo, aquí como vuelvo a decirles que el Señor ha encaminado así, ¿verdad? Entonces, para bien era y no ha de pasar nada de todas maneras. Bueno, ya. Y no pasó nada, por decir. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Sabes? El corazón es malo realmente. Nuestros pensamientos son terrenales, ¿verdad? Los pensamientos del Señor son arriba en el cielo de los cielos. Cuando piensa el Señor lo ejecuta, ¿verdad? Pero nosotros siempre nuestros pensamientos van a venir, ¿será esto o será así? En fin, no teníamos, por ejemplo, una confianza firme, no podemos estar tan estable, en fin, no. Eso es lo que pasa. Mas Dios lo encaminó a bien. Porque si ustedes no hubieran vendido, yo no hubiera llegado de ninguna manera a Egipto. Nunca yo hubiera sido, por ejemplo, el segundo hombre en Egipto. Eso es lo que está diciendo en otras palabras José. ¿Y para qué me ha mandado a Egipto?
¿Sabes cómo se tiene que producirse el hambre por 7 años? Esos son mis sueños, inclusive que yo le había declarado a Faraón. Entonces, pues, aquello sí o sí tenía que, ¿no?, producirse. Entonces, yo en esos 7 años he cosechado cualquier cantidad de trigo, ¿verdad? He guardado trigo. Y cuando empezó el hambre, porque hasta aquí habían pasado 2 años por lo menos ya el hambre en la tierra de Canaán, de ahí que tenían que haber llegado la familia de José y sus hermanos. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿A qué vino Jesucristo a este mundo? A darnos vida y vida en abundancia. A salvarnos de la muerte. Aquí, en otras palabras, también el Señor ha usado a José para salvar la vida física, ¿verdad? De hambre, porque el hambre, cuando viene el hambre, hermano, mucha gente muere. Cuando hay hambre, cuando la tierra se seca, hemos visto en nuestra propia nación cuánto ganado muere cuando viene, por ejemplo, la sequía o las inundaciones. Pero aquí ha mandado el Señor, ha puesto por autoridad para que José ahora, que se mueva como tiene que moverse ya, como segundo hombre. Entonces, que prepare ahora el alimento para el pueblo de Egipto, como también el alimento espiritual. El Señor Dios ha mandado el Padre a su Hijo unigénito para que vino a este mundo para salvarnos, ¿verdad? Sí, Señor, y para darnos la vida y vida en abundancia. El verso 21 dice: ahora pues, no tengáis miedo, no temas, porque yo soy tu Dios que te sustento. Dice la Biblia, ¿no? Isaías capítulo 41, verso 10. No temas, no tengas temor, porque yo soy tu Dios que te sustento. Eso dice la Biblia. ¿Bien? Yo os sustentaré a vosotros. Es la misma expresión, entonces ya vuelvo a decir el libro de Isaías capítulo 41, verso 10. ¿No? Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Mira, aquí en sí el Señor está sustentando, ¿no?, a la familia de José, o sea que a Jacob y su familia, ¿no?, y también al pueblo Egipto. El Señor está sustentando, el Señor le está diciendo estas palabras, en otras palabras, por decir, por ejemplo, a los hermanos de José. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Sabes? José era realmente cierto que tenía el corazón de Dios, conectado al corazón de Dios, ¿verdad? Este era realmente cierto un hombre de valor. No puede haber mucho más mejor que José, por ejemplo, que conocemos, que está en la boca de los niños, que todo el mundo conocemos quién era José, ¿verdad? Un gran hombre. Un hombre, vuelvo a decir, con corazón de Dios. Es decir, está José en el corazón de Dios, y como también el Señor está Dios está en el corazón de José. Esa es la relación, exactamente lo que nos habla. Ahora, el verso 21, ¿cierto? Hay mucho que hablar. Cuando habla, por ejemplo, bien por mal. Vemos aquí en Números capítulo 12, verso 13. Números 12, 13. Ya, bueno. Recordamos, por ejemplo, cuando Aarón y María, los hermanos de Moisés, ¿no?, han murmurado. ¿Cómo pues Moisés, nuestro hermano, va a tener una esposa, la Séfora, ¿no? Además no es israelita, y todo aquello. Pero Dios estaba escuchando en ese momento. Oía aquello lo que habían hablado. Y al instante, ¿sabes? Al instante, entró la lepra. Números 12, 13. Pero ¿cómo tuvo misericordia el Señor a través de Moisés? ¿Sí? A través de Moisés. Porque dice, ¿no?, el verso 13, Números 12, verso 13. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: te ruego, oh Dios,
que la sanes ahora. ¿A quién? A su hermana María, porque ha murmurado contra Moisés, mal por bien. ¿No se ha alegrado Moisés que muera esta mi hermana por haber murmurado contra mí? ¿Verdad? Dios sabrá por qué yo la tengo a Séfora por esposa, ¿no? Nuestros pensamientos son aquellos pensamientos malos, hermano. Pero cuando nosotros comprendemos realmente, ¿cierto?, las Escrituras, entonces, ¿cierto?, de que los pensamientos de Dios son arriba, nuestros pensamientos son terrenales. Pero vayamos cambiando nuestros pensamientos, conociendo un poco más la Biblia, ¿cierto? El Señor mismo va a ir trabajando en nuestras vidas. Y vamos a tener buenos pensamientos, ¿cierto?, de firmeza, de valor. ¿Pueden decir amén? Amén. Ahora, en este texto bíblico habla de bondad, ¿verdad? Bondad, misericordia. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1. Conocemos a un tal rey David, ¿verdad? Y cuando había muerto Saúl, Jonatán, su hijo, ¿no?, él pregunta, ¿no?, ¿ha quedado alguien en la casa de Saúl que yo haga misericordia de Dios? Sí, Señor, ha quedado uno. ¿Quién? Mefiboset. Tráiganmelo. Entonces Mefiboset comía a la mesa del rey hasta el último, porque era lisiado, ¿no? En la batalla había caído del caballo en una hiedra con los filisteos. Entonces era un hombre lisiado. Pero ¿cómo tiene, no, el Señor misericordia de aquel joven? Amén, pues. ¿Podemos decir amén? Podemos decir amén. Bien, ¿qué más habla en esto? Consuelo. El consuelo. Aquí encontramos a Job, capítulo 2, verso 11. ¿Qué ha pasado con Job también? ¿Verdad? Nos recordamos un hombre lleno de días, un hombre rico, un hombre realmente, ¿cierto?, que tenía una hacienda, que tenía ganado, que tenía siervos, en fin. Pero un día de esos no le había tocado, pues está el sufrimiento. Y cuando dice el 2, ¿cuánto era? El 2:11, ya. Capítulo 2, verso 11 de Job. Dice, ¿no? Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Subita, y Zophar, Naamtita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. El consuelo. Un hombre que estaba realmente, ¿cierto?, en bancarrota. Perdió toda su hacienda, todos sus ganados, sus 10 hijos murieron, no tenía nada. Simplemente estaban, él y su esposa, hasta su esposa le ha dicho, ¿por qué no maldices al Señor? Bueno, entonces han venido a consolar. Hay que consolar cuando, ¿cierto?, alguna persona está en una situación un poco difícil. Que Dios consuele en esta época que estamos pasando del mundo entero con esta peste que se llama coronavirus, ¿verdad? Que Dios consuele. Oramos en el nombre de Jesús y constantemente estamos orando. Creo que ustedes también sí deben estar orando por los enfermos en las clínicas, ¿verdad? En las clínicas, en los hospitales, en toda Bolivia. Hay muerte cada día, ¿verdad? Es un asunto del Señor, no se puede frenar nada, por eso lo vuelvo a decir, no hay vacuna, no hay nada. Pero el Señor va a parar también en un momento dado. Sabemos, por ejemplo, todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Eso va a ocurrir de todas maneras. Bien, aquí estamos hablando entonces de consuelo. Ahora, generosidad. Yo quiero ir un poquito primero de Samuel 18:1. Primero de Samuel 18:1. Aquí trata, ¿sabes, hermanos?, de David y Jonatán. Muy conocidos, ¿verdad? Primero de Samuel 18, verso 1.
Pacto de Jonatán y David. A ver, leamos el verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Pero qué amor de brindarle Jonatán a David. Eran dos siervos realmente, ¿cierto?, que tenían el mismo Espíritu Santo Dios, ¿verdad? Y pudo, ¿cierto?, trabajado en la obra del Señor. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa a su padre. Hicieron pacto Jonatán y David porque él lo amaba como a sí mismo. Ese es el amor fraternal, el amor de Dios, el amor ágape que dos varones han tomado aquí. Entonces recordamos, ¿cierto?, mucho de Jonatán y David. Y no solamente aquí se quedó, mira, el verso 4 dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Todo se lo podemos dar, ¿cierto?, a la persona que le amamos. Porque también sabe, ¿no?, Jonatán, que David también le ama a él, ¿no? Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Jonatán y David. David amó a Jonatán hasta el día de la muerte. Ahora yo te pregunto, ¿podías amar tú a una persona así como David a Jonatán hasta el último día de su muerte? No. Aun cuando recuerda, por ejemplo, la muerte de Jonatán, no se consuela, se conduele, David, de la muerte de Jonatán. Porque la muerte era, cierto, una muerte terrible con su padre, en fin, el rey Saúl frente a los filisteos. Pero lo que estamos hablando aquí es, cierto, la generosidad, de qué manera, cómo, cierto, una persona demuestra, ¿no? ¿Sabes, hermanos? Cuando leemos, por ejemplo, cierto, estos textos bíblicos que nos llaman la atención realmente, ¿verdad?, ¿no?, debemos tener acto de conciencia en nosotros. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo Dios, por ejemplo, para ver de qué manera, cómo debe ser, por ejemplo, el comportamiento de una persona, ¿verdad?, frente a la otra persona. Mira, por decirte, yo, por ejemplo, en calidad de un encargado de una obra, ¿no?, o pastor de una iglesia, ¿no?, que tengo yo unos ayudantes, ¿verdad?, ¿no?, debíamos sobrellevarnos de manera, por ejemplo, como Dios quiere. Pero eso no ha ocurrido, ¿verdad? Pero cuando vemos, por ejemplo, Moisés y Josué, es una cosa tan diferente, tan especial. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cierto?, tenemos al Espíritu Santo Dios y la mayor parte tal vez no lo dejamos trabajar en nuestras vidas, ¿no? Pero ¿cómo trabajó el Espíritu Santo Dios en Josué? Cuando inclusive Moisés ha subido al monte por primera vez, los 40 días que estaba allí recibiendo la ley, ¿verdad?, se quedó en medio camino esperando a Josué. Pero Josué era realmente un varón brillante militar, realmente, ¿cierto? Y como hasta el final, este varón también, ¿sabes? Moisés, ¿no?, lo dejó el cargo, lo traspasó el cargo. Bueno, cargo, diciendo las funciones. Porque ya hasta por ahí andó Moisés, y después ya tenía que introducir al pueblo de Israel, a los hebreos, a la tierra prometida, Josué. Pero Josué estaba muy bien instruido. Eso es cuando los hombres tenemos, cierto, realmente el corazón de Dios en nosotros. Y también, cierto, nuestros corazones están en el Señor. ¿Eso qué significa? Que somos verdaderos cristianos evangélicos, que no hacemos ningún daño a nadie. Aparentemente, cierto, la persona no dice, lo arruinaremos al fulano de tal, ¿no? Pero sin embargo, a ese fulano de tal, hermano, no había sido, ¿no?, así por decirlo, por ejemplo, que no tenía el corazón de Dios. Y pues, cuando reconocemos aquello, cuando vemos aquello, no había sido a la persona, sino al Señor. Y lo que tiene que pagar, tiene su recompensa, ¿cierto? Porque la ira de Dios está sobre aquello. Bien, ahora bien, palabras amables, palabras sabias. Isaías 50, verso 4. A ver, el profeta Isaías, capítulo 50, verso 4. Aquí nos habla algo interesante, ¿cierto?
Gloria a Dios, pues dice, ¿no? Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Ay, Dios mío, yo también quiero tener cierta lengua de sabios para poder aconsejar, para poder consolar a las personas, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará en mi oído, para que oiga como los sabios. Hay que pedir al Señor, dame palabras sabias, Dios mío, para poder aconsejar, para poder consolar. En este tiempo, sobre todo, ¿verdad? Creo que la mayor parte estamos pasando un tiempo un poco difícil en todo sentido, en la economía, tal vez algunos, por ejemplo, en la enfermedad, en fin. Pero ¿cómo podemos consolar a una persona, verdad? Todo eso está hablando en el verso 21. Realmente, cierto, me agrada. Por eso nos hemos quedado un buen rato con este versículo. Bueno, vamos entonces un poco. El verso 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. ¿Y qué ha pasado? Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Qué interesante realmente. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, claro. Hay que entrar ahora Moisés para sacar a los hebreos. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. No me dejen aquí mis huesos. Está ensamblado muy bien, pero ¿cuántos años? ¿Y qué tiempo era esto? Vamos a buscar un poco. ¿Cuándo era? El año 1689. Pero ¿cuánto tiempo estaban el pueblo allí, habitando en la tierra de Egipto, el pueblo hebreo? Por lo menos 400 años. 400 años entonces ha estado allí los huesos de José. ¿Verdad? Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿No? E hizo jurar a José los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsaron y fue puesto a un ataúd de Egipto. Así terminó de este varón valiente, un corazón que tenía el corazón de Dios. ¿Cómo lo ha usado el Señor? ¿Cómo lo ha enviado el Señor a través de la venta de sus hermanos que han pagado 30 monedas de plata, en fin, porque eso era el precio del esclavo, ¿verdad? Así como Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, igual como esclavo. Lo vendieron al Señor Jesucristo. Bueno, el corazón del hombre es realmente malo. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que saber bien administrar la palabra de Dios, el Evangelio sobre todo. Amén. Gloria a Dios. Es su nombre. Bien, vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús, hemos podido compartir, Dios mío, o he podido compartir a tu pueblo una palabra viva y eficaz, una palabra de consuelo. Señor Dios, en esta época necesitamos realmente todos una palabra de consuelo. Que alguien nos diga, de cierto, una esperanza. Hay esperanza para ti, como dice la Escritura. Más vale perro vivo que el león muerto. Dios mío, cuando estamos entre los vivos, podemos salir adelante. Podemos, Dios mío, vencer toda tentación. Podemos ir adelante, Dios mío, contigo. Tú vas adelante, nosotros podemos seguirte a ti. Cuando estamos entre los vivos, tú puedes cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, Dios mío, Dios mío. Señor, quisiéramos, ¿cierto? Anhelamos, ¿cierto? Ser como José. Oh, Dios mío, Señor mío. Aquí no hay venganza. Se lo deja al Señor todo aquello. Dios sabe qué hacer con aquello. Pero aquí vale el perdón, Dios mío. Y sabemos, Dios mío, cierto, que mucha gente, los siervos tuyos aparentemente, no saben pedir perdón. No piden perdón después de haber ofendido a los demás, o al hermano,
o a su compañero. Señor Dios, permítame, Dios mío, orar por aquellos varones, que abran sus corazones, Dios mío, y que sean como José, que perdonan a sus hermanos, no obstante de que lo vendieron como esclavo a Egipto, a Potifar. Pero Dios mío, todo aquello que tú has encaminado, todo era para bien. Gracias, Señor. Te alabo, te adoro en el nombre de Jesús. La gloria y la honra, la alabanza sea tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Podemos decir amén, 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 hermanos. Gloria a Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Amén. Yo te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré, como ofrenda.